Vamos a ver, hermano, hoy día nos corresponde el capítulo 10 de Números, ¿no es cierto? Y vamos a ver una primera parte. Habla de las dos trompetas de plata, ¿no es cierto? Que Dios le ordenó a Moisés que construyeran en el monte Sinaí, porque aquí ya comienza, hermanos, el viaje del pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Ya se acabaron las preparaciones, se acabaron toda la organización, ¿no es cierto? Y ya Dios ha decidido que el pueblo de Israel marche hacia la tierra prometida. Y para con la comunicación de Moisés y los sacerdotes con el resto del pueblo, ¿no sé, les ordena que construyan dos trompetas de plata. Y dice así el versículo 1 y 2. Jehová habló a Moisés diciendo, hazte dos trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Las dos trompetas de plata se usaron, hermanos, para dirigir el movimiento de los campamentos para la marcha, ¿ya? Porque como en ese tiempo no estaban los medios modernos que tenemos ahora, como los megáfonos, ¿no es cierto?, y otras cosas, teléfonos. Entonces la trompeta era algo importante porque era la señal, ¿no es cierto?, para moverse, para acampar, para la marcha, para la batalla y también para reunir a la nación, ¿no es cierto?, para algunas asambleas que Dios ordenara. Estas trompetas de plata, hermano, son distintas de las trompetas hechas con cuerno de carnero. El chofar, que se usó para anunciar el día de la expiación en Levítico 25:6, más el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado, y a tu extranjero que morare contigo. Y en Jericó, Josué 6:4 dice, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero. Eran diferentes, ¿cierto? Estas eran trompetas metálicas. Acá está hablando de los cuernos de carnero, delante del arca. Y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y yo entiendo, hermano, que habría sido necesario un tiempo considerable para que Moisés o sus artesanos hicieran estas trompetas de plata, porque tenían que hacerlas martilladas, o sea, con golpes de piedra, martillo, fierro, no sé qué lo que usarían en esos tiempos, ¿no es cierto? Dios pudo haber instruido a Moisés para que hiciera que se fabricaran estas trompetas meses antes de que el pueblo realmente emprendiera su marcha triunfal, porque esa marcha que parte de Sinaí es una marcha triunfal. Ya se acabó el pueblo de esclavos, ahora es el pueblo que va a tomar posesión de la tierra prometida. Es un pueblo preparado para la tierra prometida. La trompeta son descritas por Josefo y representadas en el arco de Tito en Roma, hermano. Eran tubos rectos de poco menos de 18 pulgadas, o sea, más o menos unos 45 centímetros de largo, con una abertura acampanada al final. Estos instrumentos, hermanos, tenían alrededor de 2 pies de largo, no sé a cuánto equivale un pie, con tubos muy estrechos, y cuando se soplaban en ciertos patrones, emitían un sonido brillante y penetrante que comunicaba claramente a la gente la intención deseada. Porque para eso tienen que haber tenido, ¿no es cierto, hermano?, diferentes tipos de toques para cada evento que quisieran programar, ¿no es cierto? 2 toques, 3 toques, un toque largo. En fin, eso tiene que haberlo eh, coordinado Moisés, ¿no es cierto?, de acuerdo a las instrucciones que Dios le daba.
las cuales, le dice Dios, te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Porque no era un campamento, sino que eran varias tribus las que marchaban. Las trompetas se convirtieron en herramientas útiles para el viaje a la tierra prometida, hermano. Sin ellas sería difícil reunir a la nación y marchar hacia Canaán, que era el lugar, ¿no es cierto?, final donde ellos tenían que llegar. Antes de que podamos obedecer a Dios, debemos prestarle nuestra atención. Las trompetas se utilizaban justamente para llamar la atención del pueblo de Israel. Y nosotros, para agradar a Dios, también debemos prestar atención, ¿no es cierto?, a las señales. El sistema instituido, ¿no es cierto?, en Israel para tocar las trompetas, y cuando las tocaren, toda la congregación se reuniría ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren una sola, entonces se congregarán ante ti los príncipes. Se fija, ya están dando las señales para cada toque, para cada señal. Los jefes de los militares de Israel, y cuando tocares alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocares alarma a la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas, pero para reunir la congregación tocaréis más, no con sonidos de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas. Y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas. Seréis recordados por Jehová vuestro Dios. Y seréis salvos de vuestros enemigos. Y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios. Yo, Jehová vuestro Dios, cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá. Se hacían, hermanos, sonidos distintivos para indicar reunión, para asamblea, marcha o guerra. Cada uno de estos eventos tenía un toque especial. Israel escuchaba la trompeta y se reunía como se le indicaba. ¿Ya? Si seguimos la tradición judía, se usaban toques largos para reunir al pueblo con Moisés en la tienda de reunión. Y para la adoración se usaban breves explosiones en staccato. Staccato es un término musical que significa separado o desconectado, ¿ya? Staccato. S-T-A-C-C-A-T-O. Significa desconectado. En batalla y para ordenarle a los campamentos que se alejaran. Seréis recordados por Jehová vuestro Dios. Porque Dios también prometió escuchar la trompeta de Israel en la guerra y actuar a favor de la nación, hermano. En cierto sentido, Dios escuchaba la trompeta y respondía a su pueblo en sus necesidades. Y en el día de vuestra alegría, les dice, las trompetas también era una forma de celebrar la reunión del pueblo y la presencia del Señor con ellos. Dios usará el sonido de una trompeta para reunir a su pueblo para la reunión final, hermano. El arrebatamiento de la iglesia para encontrarse con el Señor en el aire. Tesalonicenses
4, 16 al 18 dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. También nos da a nosotros, ¿no es cierto?, una explicación sobre el uso de la trompeta, que va a ser en el momento, ¿no es cierto?, en que Cristo venga por su iglesia. Y nos dice que tenemos que alentarnos, porque ese será un día especial, ¿no es cierto?, un día que yo creo que todos esperamos, ¿verdad? Dios serán por memoria delante de vuestro Dios. De muchas maneras, la naturaleza y el uso de estas trompetas de plata ilustran, hermanos, la naturaleza y práctica de la predicación. El hacer sonar una trompeta y el salir a predicar, ¿sí?, con voz potente, con voz con amor, con cariño, también es como tener una trompeta para salir, para llamar la atención del pueblo que no conoce la palabra. Había valor en una variedad de trompetas y tonos. Hazte 2 trompetas de plata, le dijo Dios a Moisés. En Números 10, versículo 2, y ahí dice el Señor: hazte 2 trompetas de plata de obra de martillo, las harás. O sea, con martillo era la herramienta que tenían que forjar esas trompetas, las cuales te servirán para convocar a la congregación y para hacer mover el campamento. La trompeta, hermano, requiere esfuerzo para hacer el sonido. La fuerza de hacer sonar una trompeta, el sonido debe ser claro, las cuales te servirán para convocar a la congregación. El sonido debe ser lo suficientemente fuerte como para ser escuchado. Te servirán para convocar a la congregación y para hacer mover los campamentos. ¿Ya? Si el sonido continuaba demasiado tiempo, se convertía en un mero ruido. ¿Ya? Las trompetas no podían hacer muchas notas diferentes. Eran trompetas muy artesanales, no como las que existen ahora. Aunque eran de plata, ¿no es cierto?, los sonidos que daban no eran como las trompetas modernas. Hazte 2 trompetas de plata. Probablemente, hermano, sin válvulas para cambiar el tono. Eran solamente unos tubos. Porque el sonido reúne al pueblo de Dios. Te servirán para convocarle, dice, la congregación. El sonido lleva al pueblo hacia adelante y para hacer mover los campamentos. No nos olvidemos que eran varias las tribus, eran 12 las tribus, ¿no es cierto?, más los sacerdotes y los levitas, que tenían que ser comunicados por medio de la trompeta y tenían que moverse dentro de estos campamentos. Entonces la trompeta era algo importante, porque las trompetas debían llamar la atención de la gente para convocar la congregación. El pueblo debía responder al sonido de la trompeta. Cuando las tocaran, toda la congregación se reunirá ante ti, le dice a Moisés. Las trompetas debían instruir y guiar al pueblo. Y cuando tocara esa alarma, las trompetas a veces llamaban solo a los líderes. Mas cuando tocare solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los militares de Israel. El sonido, hermano, le avisa a la gente de buenas nuevas. Y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades también tocaréis trompeta. El sonido, hermano, lleva al pueblo de Dios a la batalla. Tocaréis alarma con las trompetas.
le darán la alarma al pueblo, le avisarán, ¿no es cierto?, de que viene el enemigo. Las trompetas debían hacer sonar una alarma. El sonido proviene de un instrumento formado por un martilleo, impacto fuerte de obra de martillo las araldes. No era algo con herramientas como las que hay ahora, sofisticadas, ¿no es cierto?, ni con las trompetas que hay ahora, que tienen varios tonos, que tienen unos émbolos, ¿no es cierto?, unas teclas. Y seréis recordados, dice, por Jehová, vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. El sonido era hecho por alguien llamado, limpiado, santificado, ungido, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas. El sonido tenía un significado especial para el pueblo de Dios. Os serán por memoria delante de vuestro Dios. Yo, Jehová, vuestro Dios. El sonido proclamaba la obra del sacrificio expiatorio. Tocarán las trompetas sobre tus holocaustos. El sonido celebraba la paz con Dios y una relación correcta con el hermano. Y sobre los sacrificios de paz. Las trompetas solo funcionaban eficazmente con las evidencias de la presencia de Dios. Las trompetas les decían que comenzaran a marchar, pero la columna de nube o la columna de fuego les mostraba a dónde ir. La trompeta les decía que comenzaban a marchar, ¿no es cierto? Les avisaba que era el momento de marchar, pero la dirección la mostraban las columnas, ¿no es cierto?, de fuego. Eso les mostraba dónde ir. No eran las trompetas que le iban a decir dónde tenían que ir. Entonces comienza, hermano, esta marcha hacia la tierra prometida, hacia Canaán. En el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio. Hemos repetido muchas veces que cuando la nube estaba en el tabernáculo de testimonio o en el tabernáculo de reunión, era porque la presencia de Dios estaba en el tabernáculo, ¿ya? Y esta nube se posaba en el tabernáculo y nadie podía entrar en el tabernáculo. Era la gloria de Dios que llenaba este tabernáculo, este templo ambulante que tenían los israelitas. Y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí, según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Partieron, hermanos, la primera vez al mandato de Jehová por medio de Moisés. La nube se alzó del tabernáculo del testimonio. Cuando la nube comenzó a moverse, uno podría imaginar la gran sensación de entusiasmo, hermano, que fluyó a través de la gente. Esto marcaba el comienzo de su partida del monte Sinaí y su viaje a Canaán, la tierra prometida a sus antepasados y a ellos. Israel, hermano, estaba ahora en camino hacia la tierra prometida. Anteriormente su viaje había sido desde Egipto y la esclavitud. Ahora partían del desierto de Sinaí y se dirigían a Canaán y a la libertad. Se detuvo la nube en el desierto de Parán. Después de esta partida inicial del Sinaí, hermano, estaban posicionados para continuar hacia Canaán. El desierto de Parán es una gran meseta en el noroeste de Sinaí, al sur de lo que más tarde se llamaría el Negev de Judá, y al oeste del Araba. Esto forma parte más al sur de la tierra prometida. La presunta área de preparación para el asalto a la tierra misma. Esa era el lugar, ¿no es cierto?, donde ellos se iban a detener. Al oeste del Araba, que esto forma parte más al sur de la tierra prometida. Ahí se iban a preparar. Se hicieron paradas
en Kibrot Atabat y en Aserot, antes que finalmente llegaran al desierto de Parán. En el libro de Números, capítulo 11, versículo 35, nos dice que de Kibrot Ataba partió el pueblo a Aserot y se quedó en Aserot. Números 12, 16 dice, después el pueblo partió de Aserot y acamparon en el desierto de Parán. O sea, tuvieron 2 paradas antes de llegar al desierto de Parán. Este es el más grande y estéril de los desiertos que atravesaron los israelitas, hermano. Cubrían gran parte de la península del norte de Sinaí. Esta era la primera vez que Israel marchaba como una nación organizada y preparada, hermano. No eran el mismo grupo que escapó de Israel, o sea, perdón, de Egipto, como una turba, ¿no es cierto?, sin organización y sin preparación. Habían sido completamente preparados para caminar como personas de la tierra prometida. Y todo estaba enfocado hacia este punto exacto, llevarlos a la tierra prometida. Se habían vuelto ordenados y organizados. Números capítulo 1, versículo 4, ¿cierto?, nos habla que se había limpiado y purificado. El número 5 había sido apartado y bendecido. El número 6 aprendieron cómo dar y cómo funcionar como sacerdotes. Número 3 y número 7, 8 se les hizo recordar que se les perdonó y se les trajo liberación. Número 9 tenían la presencia de Dios como guía y las herramientas necesarias para avanzar. El número 9, 10 habla a los hijos de Israel diciendo, cualquiera de vosotros, de vuestros descendientes, que estuviera inmundo por causa de muerto o estuviera de viaje lejos, celebrará la Pascua a Jehová. Esto lo habíamos visto en el capítulo anterior. Israel al salir del desierto de Sinaí. Número 10, 12. Entró en un viaje que en unas pocas semanas podría llevarlos a la conquista de la tierra de Canaán. Este era un día para no olvidar. Por fin los israelitas, hermanos, estaban en camino a Canaán, a la tierra prometida, a esa tierra que Dios le prometió, ¿no es cierto?, al a Abraham, a Isaac, a Jacob, ¿sí?, al pueblo de Israel. Unos estaría tratando de pensar que después de una preparación tan extensa, una verdadera transformación de esclavos a personas de la tierra prometida, la entrada real a la tierra prometida sería fácil. Este no era el caso. La preparación fue exactamente eso. Preparación. Delante de ellos estaban los desafíos más grandes, desafíos que solo podían afrontarse con fe. Para usar un ejemplo, un soldado podría pensar que el entrenamiento básico es la conclusión de algo, pero no es así, hermano. El entrenamiento básico es lo mínimo que puede aprender un soldado. Solo prepara para un desafío mayor la batalla real. Cuando estamos en una batalla, ¿no es cierto?, recién nos vamos a preparar, recién estamos dando el primer paso como soldados combatientes. La batalla real en sí. El Señor también en el capítulo, en el versículo 14, 28, describe el orden de la marcha. Debían marchar de la siguiente manera. La bandera del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primero por sus ejércitos. Y Nazón, hijo de Anibab, estaba sobre su cuerpo de ejército,
Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Suar, y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Zabulón, Eliab, hijo de Elón. Después que estaba ya desarmado el tabernáculo, primera vez que se desarmaba el tabernáculo, se movieron los hijos de Gersón y los hijos de Merari que lo llevaban. Luego comenzó a marchar la bandera del campamento de Rubén por sus ejércitos. Y Elisur, hijo de Sedeur, estaban sobre su cuerpo de ejército. Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Simeón, Selumiel, hijo de Suresizai, y sobre el cuerpo del ejército de la tribu de los hijos de Gad, Eliesafar, hijo de Deuel. Luego comenzaron a marchar los coatitas, llevando el santuario, y entre tanto que ellos llegaban, los otros acondicionaron el tabernáculo. Después comenzaron a marchar la bandera del campamento de los hijos de Efraín por sus ejércitos. Y Elisama, hijo de Amiub, estaba sobre su cuerpo de ejército. Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Manasés estaba Gamaliel, hijo de Padesur. Y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeón. Luego comenzó a marchar la bandera del campamento de los hijos de Dan por sus ejércitos, a retaguardia de todos los campamentos. Y Asier, hijo de Amisadai, estaba sobre su cuerpo de ejército. Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Aser, Agiel, hijo de Ocrán. Y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Neftalí, Airá, hijo de Enán. Este era el orden, hermano, de marchar de los hijos de Israel por sus ejércitos cuando partían. La bandera del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primero. Tenemos que tener siempre presente este nombre de la tribu de Judá. Acordémonos del león de Judá. Ellos marcharon según el orden que Dios había mandado anteriormente en el libro. Esto significa, hermanos, que tomaron la palabra de Dios en serio y la siguieron con exactitud, como deberían hacerlo aquellos que recibieran las promesas de Dios. Todos los que reciben las promesas de Dios deberíamos actuar en ese orden. Después que estaban ya desarmados el tabernáculo, después que se construyó por primera vez al pie del monte Sinaí, estas manos, hermanos, fue la primera vez que el tabernáculo fue desarmado y transportado. Todo se hizo como Dios ordenó, y cada familia de levitas asumió el papel que le había sido asignado. Para eso, ¿se acuerdan ustedes que Dios casi con nombre le dio cada pieza que tenían que transportar? Y se entrenaron todo el tiempo que estuvieron esperando esta partida. Así que ya estaban, pero experimentados en el transporte del tabernáculo. Este era solo el comienzo, hermano. Israel tenía mucho más desafíos de fe por delante. Hasta este punto, el comienzo de su viaje. El registro de números muestra una obediencia constante. No estamos preparados para la posterior desobediencia y rebelión de Israel. No estamos preparados para ver la rebelión de Israel y para la amarga verdad de que todos estos hombres majestuosos mencionados en estos versículos morirán en el desierto en medio de una generación de incredulidad, sin la voluntad de aceptar la promesa de Dios de entrar en Canaán. Moisés apela a su cuñado para que se quede con el pueblo de Israel. Moisés dijo a Joab, hijo de Raguel, medianita, su suegro, ¿cierto? El suegro era Yetro,
nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, yo os lo daré. Ven con nosotros y te haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Y él le respondió, yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Y él le dijo, te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto, y no serás el lugar de ojos. Y si vienes con nosotros cuando tengamos el bien que Jehová nos da de hacer, nosotros te haremos bien. Moisés era un líder suficientemente sabio, hermano, como para conocer sus limitaciones y saber que necesitaba ayuda. Él necesitaba ayuda de su cuñado para seguir guiando al pueblo, ¿no es cierto? Él sabía que la ayuda de Dios a menudo proviene de hombres como su cuñado Obab. Dios por medio de estos hombres también proporcionaba ayuda. Aunque Israel era guiado por Dios, necesitaba apoyo de hombres como Obab. Dios a menudo arregla las cosas para que su ayuda venga al menos en parte a través de personas a las que Él ha dispuesto para que nos auxilien. No necesitaban que Obab les dijera a dónde ir, pues la columna de nube y de fuego hacían eso. El conocimiento y la experiencia de este hombre ayudaba a encontrar agua, comida potencial, combustible y otras cosas en los lugares donde el Señor le indicara que marchar y acampar. Para eso necesitaban a este hombre. Ven con nosotros y te haremos bien. Es una pregunta que todo cristiano tiene que hacerse. Podemos decir honestamente, hermano, a los que están afuera, ven con nosotros y te haremos bien. Yo creo que para que haya certeza sobre este punto, no debería cada miembro de la iglesia poder certificar que la fe que tiene da gozo y paz, que su comunión con Dios hace la vida pura, fuerte y libre. No deberíamos preguntarnos eso. Y a los que le hablemos, decirles, ven, que te haremos bien. El padre de Joab era Ragiel, también conocido como Yetro, que era el suegro de Moisés. Algunos eruditos, hermanos, anteriores tomaron el uso de dos nombres, Yetro y Raguel, como una indicación de que Éxodo 18 y 3:11 eran de diferentes fuentes del Pentateuco. Era solamente para distinguir eso, que los nombres Yetro venía de una fuente del Pentateuco y Raguel venía de otra fuente del Pentateuco. Hermanos, vamos a dejar hasta aquí y para el próximo jueves vamos a dejar la segunda parte de este estudio. Espero que nos enseñe, nos haya enseñado algo este estudio, ¿no es cierto? Porque de las experiencias de Israel también nosotros podemos aprender. Esa confianza que Israel tenía en Dios es la que nosotros también tenemos que tener en Cristo Jesús. Porque Él es nuestro guía, Él es el camino, Él es la verdad, la vida, Él es la lumbrera que guía nuestro camino, Cristo. Y nosotros debemos permanecer siempre en Cristo para que podamos tener esa tierra que Dios nos prometió. Cristo murió para entregarnos esa tierra después que partiéramos de Él. Nosotros no pertenecemos a este mundo, no somos de este mundo. Nosotros tenemos otro lugar que Dios nos prometió. Después de la muerte de Cristo, ¿no es cierto? Ese es el lugar al cual tenemos que llegar para vivir con Cristo, para morar con Él, ¿no es cierto? Para dejar de sufrir, ¿no es cierto?, lo que sufrimos como peregrinos en esta tierra. Este no es nuestro lugar.
Aquí llegamos como peregrinos, pero nuestro lugar está donde Cristo lo tiene marcado. Que Dios los bendiga, hermano.